Tenemos el gusto entonces de recibir al profesor Jorge Dotti, que como les decía es un especialista en filosofía política con una larga trayectoria dedicada a problemas del Estado, a problemas del pensamiento político y al que le vamos a preguntar sobre algunas cuestiones de carácter general que nos involucran, que pueden esclarecer cuáles son los movimientos de fondo que se están produciendo en la Argentina en medio de este proceso electoral. Muchas gracias por estar entre nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Lo primero que le preguntaría, doctor Dotti, es, al cabo de estos 12 años, ¿qué fue el kirchnerismo según su visión? ¿Fue populismo? ¿Fue peronismo? ¿Esto es izquierda? ¿Es progresismo? ¿En qué anaquel lo ubica? Bueno, yo podría decir que fue un poco de todo y con eso digo poco de lo que fue, ¿no? Pero indudablemente me parece que el término populista es adecuado. Sobre todo, no es que el peronismo histórico, el peronismo prima maniera, o sea, originario, no lo haya sido. Pero todavía había cierto componente, si ustedes quieren, ordenador iluminista de Perón, disciplinar las masas. Mientras que el funcionamiento, me parece, del gobierno de esta década y algo más, responde bien a lo que, en su nervio, en su vitalidad, responde bien a lo que otro intelectual, Ernesto Laclau, expuso con rigor y verdaderamente de una manera digna de la máxima atención, pese a que, en mi opinión, no sé hasta qué punto es consciente que la manera que, como él explica el funcionamiento del populismo, es la manera como Marx explicaba el funcionamiento del capital. Con lo cual, el populismo, lejos de ser una fuerza de impulso revolucionario, parecería repetir en otro ámbito lo que Marx explicó con lucidez acerca de cómo funciona el dinero en el mercado. Bueno, al peronismo siempre se le reprochó lo mismo, ¿no? Sí. Ser una trampa engañosa. Bueno, yo no diría trampa, porque hay elementos, digamos, de la realidad que encuentran allí, bueno, un reservorio de esperanza y en muchos casos concretizado. Trampa, en el caso, sería prudente. Puede ser trampa en el sentido de movimiento revolucionario anticapitalista, ¿no? Quizás lo sea, no lo sé. Yo lo que quería decir... No sé si Nicolás iba a hacerme una pregunta también. Sí, no, yo quería contraponer a la figura del populismo, en general se le plantea la del neoliberalismo. Entonces le quería preguntar si existe algo así como el neoliberalismo o es un cliché argentino y si existió o existe el neoliberalismo en la Argentina. Bueno, en general, yo que no, porque me quedé con el tema del populismo, se lo retomo después, pero a mí me parece que sí, que cabe hablar que cierta reformulación de ideas básicas en una tendencia aceptablemente homogénea a lo largo de la historia del pensamiento y de la realidad misma, se le puede aplicar el calificativo neo. En última instancia todo es neo. Toda repetición es ya una novedad, ¿no? Y lo que me parece que el neoliberalismo, respecto al liberalismo tradicional, clásico, el liberalismo del siglo fundador del siglo XVII, prácticamente hasta mitad del siglo XIX, el neoliberalismo exacerba el momento economicista. Quiero decir, tiene hasta una confianza de tipo marxista en que la verdad está en la economía. En todo caso puede ser cierto esto, pero ¿en qué medida la economía no está estructurada a base de ideas éticas, políticas? No necesariamente materialista. Por supuesto. Y al mismo tiempo un recurso a la dictadura, en algunos casos aberrantes, en una clave de purificación, ¿no? Que es la clave revolucionaria histórica. Ahora, hablamos de populismo, de neoliberalismo, y, digamos, tenemos la fórmula Scioli y Zanini, bajamos ahora a la realidad. Bueno, ¿podemos hablar de que en esa fórmula hay izquierda y derecha, y que Scioli es derecha y Zanini es izquierda, o nos equivocamos si hacemos esa clasificación? Yo personalmente encuentro que izquierda-derecha son inadecuadas para el momento actual, son categorías
digamos, que terminan, por lo menos en el caso de la izquierda, recurriendo mucho a algo así como un sentimiento a favor, bueno, de la gente que sufre mucho y todo eso, y todo se diluye de esa manera. Y en el caso de las derechas, digamos, lo que tradicionalmente se llamaba derecha, ni siquiera el conservadurismo, no digamos ya los extremos aberrantes y todo eso, que ya son figuras anecdóticas, pueden ser muy negativas, pero en última instancia anecdóticas. El conservadurismo se ha hecho liberal, entonces ni siquiera hay una reivindicación de los movimientos lentos, las tradiciones, ¿no? La ventaja del populismo para mí es que actúa como un dinero, es decir, cualquier enunciación de significantes vacíos es como el dinero. El que lo mira encuentra allí la respuesta adecuada. El dinero permite comprar un televisor, un libro de filosofía, un par de zapatos de fútbol. Bueno, al que necesita zapatos de fútbol, el significante flotante va a ser tal cosa. Funciona como el dinero, las 1000 calas, ¿no? Es poliédrico y vacío. La oposición al gobierno en general le reprocha al gobierno haber traicionado, o no solo como una desviación, sino más bien como un vaciamiento de los ideales de la democracia republicana. Primero, a mí me gustaría saber si usted está de acuerdo con ese argumento o qué ve en ese argumento, y en todo caso, si usted le ve perspectiva a lo que sería esa política populista que cuestiona los ideales, digamos, ilustrados y los componentes liberales de la República y de la democracia, si usted le ve alguna continuidad ausente los Kirchner de la Casa Rosada. Bueno, yo no sé si es una traición, porque el problema es que cómo y quién planifica los grandes enunciados abstractos. Yo puedo decir libertad, igualdad, fraternidad, o puedo decir con Marx infantería, caballería, artillería. Digamos, es una manera de planificarlos. Y es cierto que a lo largo se planifican desde ciertas ideologías, quien tiene la capacidad política en sentido amplio de hacerlo, y entonces yo no sé si es una traición o un vaciamiento. Uno puede decir, resulta para mí lo contrario de lo que yo pienso, es inaceptable, etcétera. Pero ¿qué quiere decir libertad? ¿Qué quiere decir justicia? Etcétera. Quizás con la palabra libertad, como dice Schmitt, que decía Mazzini, no se va muy lejos, más bien porque se puede poner cualquier cosa allá adentro. Entonces, yo no sé si es un vaciamiento. A ver, lo que usted está planteando, que no se puede que no hay una diferencia de opiniones, sino un conflicto ideológico yo creo que por el cual el kirchnerismo y el no kirchnerismo definen las cosas de otra manera. Definen las cosas de otra manera. Fíjese usted que uno podría... Son dos versiones de libertad, claro, dos versiones de libertad de expresión, dos versiones de igualdad. Mucho depende de la prudencia del estadista en cómo proceda desde el llano o desde el gobierno y de la capacidad de convencimiento que tenga. Pero voy a poner el ejemplo que usted tomó en su introducción, Carlos. Uno podría cambiar absolutamente y decir que la oposición, gran parte de la oposición, en realidad representa la continuidad, solo que de la república institucional con división de poderes. La continuidad de una constitución que no necesita ser forzada. Ahora, profesor... Y por el contrario, el cambio lo representa el gobierno. Yo hablaba con un experto en campaña que está estudiando las encuestas, y me decía algo muy interesante en esta línea. Le digo, ¿cuánto tenés vos que... ¿Cuánto es la gente que pide el cambio? Me dice, cuidadito, porque no es una pregunta ingenua, me dice. Hay 64% que pide el cambio. Ahora, dentro de ese 64%, están los que piden más cambio. Quieren que queden los Kirchner para que haya lo que usted está planteando, ¿no? Más cambio. Exactamente, exactamente. Digamos, aquellos que, digamos, la punta de lanza del más cambio es el mesianismo redentor, el mesianismo revolucionario. Y aquí entra el tiempo. Hay en el futuro una meta que, de ser alcanzado, revivifica, regenera, purifica, etcétera, etcétera. Más allá de las discusiones entre la oposición y el oficialismo sobre cuáles son las instituciones de la República estándar, digamos, desde la academia, desde su posición, ¿cuánto ha avanzado el oficialismo sobre las instituciones normales de una república que funciona adecuadamente? Hace unos años, en una entrevista, yo dije que el peronismo era como
un muchacho que lo invitan a un casamiento y se tiene que poner un traje. Le molesta el saco, le molesta la corbata, pero al final la aguanta. Yo ahora diría que avanzó bastante, que rompió las costuras, quizás el saco se lo sacó y la corbata fue a parar, vaya a saber dónde, ¿no? Pero la cosa está infieri, digamos, en movimiento, ¿no? Y habría que ver hasta qué punto el motivo, digamos, del socialismo del siglo XXI, el bolivarianismo, etcétera, etcétera, prevalece. Y mirando la experiencia histórica, ¿cuáles son las chances de una líder que queda fuera ahora transitoriamente del gobierno de conservarlo desde afuera? Y eso es difícil, ¿no? El cuadro famoso de la melancolía es el gobernante que con el codo en la rodilla se recuerda de cuando tenía poder y ya no lo tiene más. Y bueno, pero ahí no hay previsión, porque lo que los seres humanos hacen en política en última instancia es imprevisible, ¿no? Por fortuna, ¿no? Es una apuesta fuerte, ¿no? Hay que ver cuál es su contrincante, ¿Y cuánto trabaja, ¿no? ¿Cuánto trabaja por día? Porque ese proyecto implica levantarse temprano, bueno, recibir eso 40 yo lo doy por día. porque... Cosa que ella no ha hecho hasta ahora, ese estilo de liderazgo. Bueno, claro, no lo tiene, eso era Néstor, ¿no? Claro. Eso es un desafío muy importante para Cristina, de carácter individual y aleatorio. Seguro. Yo creo en la historia aristocrática, como decía Tocqueville. Es decir, el hecho del estadista, la decisión y no la gran tendencia, todo eso... No, se verá. Hablando de eso, digamos. Uno habla de todo el fenómeno del liderazgo caudillesco, personalista, hay quien puede decir autoritario, ¿no? De Cristina, de Néstor. Cuando uno mira hacia el lado del PRO, también hay una especie de tecnocaudillismo más dulce o más disimulado. Sí, un dedo que dice... Que dice si no te gusta voy yo con la reta, ¿no? Y las listas se arman de la misma manera, exactamente de la misma manera. ¿Cuál es la razón por la que en los argentinos tenemos esta tendencia, desde el Facundo en adelante, a liderazgos que son en general desinstitucionalizantes? ¿Dónde está? Como dice un amigo mío, ¿será el agua? Está bien. Sí, porque es South America. El libro, ¿no? Es difícil, porque el problema con la historia es que cuando uno quiere resaltar causas, condicionantes más o menos fuertes, son más las desventajas que se trae consigo que las ventajas que acarrea. Explica cada vez menos y termina reduciendo verdaderamente el compuesto eso de libertad, responsabilidad, culpa, creatividad política, etcétera, etcétera. Ahora, indudablemente, este ha sido un país donde la democracia, que en última instancia es una cabeza, un voto, es el núcleo duro, ha llegado hasta solo. Todo el mundo dice, bueno, la así llamada oligarquía en un momento dado dio el voto universal secreto y está bien condicionado, había exclusiones, pero en última instancia la lógica estaba de incorporar a las mujeres, una obviedad casi banal que no quiero dedicarle una palabra a la justicia en ese sentido, pero lo dio solo. Y de ahí en más siempre estuvo ese momento plebeyo. Quizás se ha aumentado mucho la cuota de plebeyismo y actuación de resentimiento. Yo no sé hasta qué punto en los que actúan como resentidos precisamente están actuando, son resentidos. Pero sí, es un componente, a diferencia de otros países sudamericanos, no hablaría de Latinoamérica, no conozco, donde siempre ha sido una élite que ha gobernado. Si uno ve la lista de los presidentes de Chile, por ejemplo, ahí los nombres vascos se repiten, etcétera, etcétera. Aquí, o sea, es una consecuencia de la democratización que estamos digiriendo todavía, ¿no? Sí, quizás sí, ¿no? De principios del siglo XX, quizás del peronismo, etcétera. Lo que pasa que es cierto, en las últimas décadas ha habido un corte muy grande ha aparecido una crítica muy dura a los fundamentos de esa democratización, en términos de nihilismo, yo diría, no. A mí me gustaría que usted nos comente cómo está viendo el panorama de lo que sería hoy la oposición, o para decirlo en términos, no sé si más precisos, pero para referirme más concretamente al fenómeno del no peronismo. Aquellos que están intentando reemplazar lo que fue el rol histórico del radicalismo en los últimos 50, 60 años.
Sí, a mí me parece que hay un núcleo mayoritario que se debate en hasta qué punto el acuerdo entre todas esas fuerzas puede, por un lado, en caso victorioso, decantar en un gobierno orgánico que no se deshaga con, como Tupac Amaru, desecho. Sí, se fragmenta. Y entonces es difícil, pero sería aquel que debería concentrar el mayor número de votos para verdaderamente librar la batalla del balotaje. Y el término, la metáfora bélica es inadecuada, pero algo de eso va a haber, porque va a ser un enfrentamiento en las urnas, pero muy duro. ¿Duro qué quiere decir? ¿Qué se imagina usted del clima de esa elección? ¿Cómo piensa que va a ser? Un poco el clima. Yo creo, sí, me parece que va a haber mucha tensión, sobre todo si las encuestas dan, ante todo, que nadie va a tener 10% más que el otro, que hay balotaje y en qué términos se va a ir desarrollando los chispazos que... Hay un elemento muy meritorio, yo lo llamaría principista, que representa Stolbizer. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es más fácil porque ahí el voto además puede tener un éxito, para Lustó puede tener un éxito que yo personalmente lo veo difícil y creo que son conscientes de ellos quienes están con la candidata Stolbizer, ¿no? Y entonces ahí ellos tendrán que decidir, más allá de lo que votan en la primera vuelta, qué hacen en la segunda, si se mantienen y el principismo quiere decir no voto, anulo el voto, etcétera, o se puede articular con voto con aquel contra el cual está el adversario que menos me gusta. Sí. Uno diría, quizás no tanto hacia el oficialismo. Es una pregunta muy difícil, ¿eh? Es una pregunta muy difícil. Porque en el voto de Stolbizer hay un componente antimacrista fuertísimo. Por esto que hablábamos del imaginario neoliberal. Ahí es complicado. No sé si será prescindo de votar, que sería, me parece, esquivar un poco el bulto, o este otro. Y después está el voto más orgánico, si usted quiere, más duro y puro, que es el voto, por ejemplo, del Partido Obrero. El Partido Obrero tiene las cosas claras, hace una crítica a uno, una crítica... Paradójicamente, los votantes del Partido Obrero probablemente en una segunda vuelta terminen votando a Scioli, ¿no? Para sumar a esta confusión en la que estamos. O no votando, tal vez. Le tendré que preguntar a mi hija, pero... Cuando nos habló de ese principismo, me parece que estamos con poco tiempo porque nos estamos perdiendo un tema vital para la Argentina, que es hablar del progresismo, ¿no? ¿Qué es? Si es algo, si no es nada. Porque, digamos, acá en Argentina creo que esa palabra juega un rol. Sí. Ahí también uno podría decir que hay una tensión entre un progresismo que sería realista y de avanzada, que sería el progresismo kirchnerista o de la punta de lanza, pero, digamos... Para que sea realista tiene que ser algo primero. ¿Es algo o no es nada? Bueno, lo que pasa es que hoy en día no es necesario apoyarse en suelos muy firmes para hacer algo. Más bien, toda la orilla izquierda del Sena demuestra que no conviene invocar sustancias, etc. Mejor dejarlas ahí y hablar de espectacularización, máscaras, etc. Ahora, lo que pasa es que ese populismo echa la sustancia por la puerta y la hace entrar por la ventana porque dice, pero el pueblo está con nosotros. ¿Y qué es el pueblo entonces? Lo que yo digo. Esa sustancia, es lo que yo digo. El pueblo es lo que yo digo. En último es lo que yo enuncio, digamos así. Y por otro lado está el progresismo más, si usted quiere, tradicional. La representante más lúcida en términos intelectuales es Beatriz Arlo, me parece, de quien tengo el honor de ser amigo. Pero el problema, y aquí ya aparece mi diferencia, es que está basado también en arenas movedizas, porque los conceptos que respaldaban ese progresismo son güeros hoy en día, me parece, son muy difíciles de sostener, ¿no? Profesor, interesantísimo, le agradecemos mucho. Bueno, la trampa me la hicieron ustedes, porque me dijeron que iba a tener que hablar de tiempo y cambio de la filosofía, pero es de lo que estuvimos hablando todo este tiempo. Sí, pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.